Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Se acercó a nuestra cama, nos besó y mire, nos regaló este precioso día para que hagamos las cosas mejor de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Terminamos el libro de Jonás. Terminamos el libro de Jonás y le damos gracias a Dios por eso. Y hoy comenzamos el libro de Daniel. Vamos a empezar a estudiar al profeta Daniel. Nos vamos a ir por un viaje largo hasta Babilonia. Este libro consta de 12 capítulos y es un libro que está conectado con el libro de Apocalipsis, porque los dos nos hablan de los tiempos finales. Vamos a descubrir cosas muy interesantes en este libro. Y quería decirles que aquí no tenemos teólogos, que aquí todos somos estudiantes y todos, este grupo está aprendiendo y está caminando al mismo nivel. No van unos más adelantados que otros. Aquí queremos ir todos iguales a la meta, hasta llegar a la meta. Y dice, nuestra referencia principal, la Biblia, la palabra de Dios, porque solamente hay una verdad, la palabra de Dios, a la que no le podemos añadir ni le podemos quitar. Y vamos a estudiar como hemos estado haciendo, verso a verso, pidiéndole a Dios que por favor sea Él quien nos dirija y que nos mande la revelación del Espíritu Santo para poder entender mejor la palabra. Queremos entender la palabra de Dios, queremos comprenderla, queremos guardarla en nuestro corazón para poderla poner en práctica todos los días. Todo lo que vamos aprendiendo, queremos ponerlo nosotros en práctica. Por eso es tan beneficioso que cada libro que empecemos a estudiar lo hagamos verso a verso hasta terminarlo. Fíjese, porque es así como vamos comprendiendo. Es la mejor manera. Para mí es la mejor manera de estudiar la Biblia. Vemos que aprendemos que la Biblia está toda conectada y que no se necesitan interpretaciones de hombres, porque la podemos ver. Las respuestas son correctas, porque las respuestas nos las da la misma Biblia. Entonces pidámosle a Dios que podamos entender espiritualmente, porque la palabra de Dios es espiritual, y así es como la tenemos que entender nosotros, porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, fíjese, porque se han de discernir espiritualmente. Que el Señor nos ayude a estudiar así. Y aunque este libro que vamos a empezar a estudiar hoy, los historiadores han querido decir que no fue Daniel el que lo escribió y que hay muchas cosas que no están bien. Fíjese, en el Antiguo Testamento vamos a ver cómo lo cita como un personaje histórico y que Daniel fue el que escribió el libro, porque muchos dicen que no fue Daniel, pero aquí el Antiguo Testamento nos está diciendo que es un libro histórico. Y en el Nuevo Testamento, nada más y nada menos, mire, Jesús lo cita en Mateo 24:15, lo cita como el profeta. Mire, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, aquí lo está mencionando Jesús. Y abajito de esto dice, el que lea que entienda. Dice, fíjese. Y también están estas mismas palabras en Marcos 13:14. Las mismas palabras. Afortunadamente tenemos este testimonio. Mire las palabras de Jesús. Lo llamó el profeta. Y dijo el profeta Daniel, lo llamó por nombre. Entonces estudiemos este libro creyendo que la profecía de Daniel es real y que Dios es verdadero,
porque Jesús lo está confirmando. Daniel no solo nos cuenta de los tiempos de los griegos, menciona a los medos y los persas, también a los romanos, fíjese. Y se adelanta en el tiempo, Daniel, mire, y nos cuenta el tiempo en que va a venir el Mesías. Por todo eso, el libro de Daniel no puede ser un fraude, fíjese, porque se adelanta y nos da la fecha de la venida, de la primera venida del Señor Jesús. Negar su existencia sería negar lo sobrenatural. El nombre, y aquí ya vamos a empezar con el profeta, y el nombre de Daniel significa: mi Dios es juez. Eso significa el nombre Daniel. Dan en hebreo significa juez, y la I que va, Dani, ahí es de posesión, de mí. Por eso dice, mi Dios es juez. Y él es la contracción de Elohim, fíjese. Así que se traduce como Dios, Elohim, como Dios, ¿verdad? Entonces, mi Dios es juez, dice Daniel. Daniel es un profeta durante la deportación a Babilonia en el año 605 al 536 antes de Cristo. Daniel es un profeta contemporáneo con Jeremías, fíjese, que vivió del año 627 al 586. Fue contemporáneo también de Habacuc, fíjese, que vivió del 612 al 588. Y Ezequiel, que vivió del año 593 al 571. Y vamos a ver las profecías de estos hombres aquí, profetas de Dios, con Daniel. Daniel nació a la mitad del reinado de Josías. Y esta historia de Josías usted la encuentra en el segundo libro de Reyes, en los capítulos 22 y 23. Ahí está bien descrita esta historia. Seguramente Daniel escuchó al profeta Jeremías, porque en el capítulo 9 de Daniel hace referencia de la profecía, fíjese. Mire cómo dice, capítulo 9, verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel sabía de la profecía de Jeremías y va a revisar el rollo de Jeremías, va a investigar para ver cuántos años faltaban para que se cumpliera la profecía. Y se da cuenta que ya están pronto a cumplirse los 70 años que había anunciado Jeremías. También tenemos a Ezequiel, que cita a Daniel como un personaje histórico. Ezequiel 14:14. Ezequiel explicando tiempos del fin, fíjese, que va a venir tiempo de tribulación, de guerra, de hambre, como lo dice Jesús en Mateo 24. Y mire cómo dice, si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Señor. Es decir, si viniera quebrantamiento, persecución, pestilencia, solamente estos tres hombres aquí mencionados, y está Daniel mencionado, fíjese, dice, se salvarían. Estamos leyendo esto porque veamos que Ezequiel está mencionando a Daniel como un personaje histórico. Seguramente que Ezequiel y Daniel se conocieron. Ezequiel salió de la tercera deportación. Fíjese. Entonces tenemos estos dos testigos. Y además de estos dos testigos están los rollos que encontraron en Qumran. Fíjese.
encontraron estos rollos en el Mar Muerto, que son más o menos del año 60 antes de Cristo. Fíjese. Y los escritos que tenemos, donde hemos estado leyendo por estos siglos, hemos estado leyendo el texto Masoreta, que es del año 1008 después de Cristo. O sea, los rollos del Mar Muerto son más antiguos. Y 1000 años de diferencia. Y cuando los cotejaron, cuando vieron si tenían errores, estaban idénticos. No tenían ninguna diferencia, fíjese. O sea, los copistas fueron fieles al texto original, fíjese. Así que empezamos con el primer verso, el primer capítulo y el primer verso del libro de Daniel, y dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el rey entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Solo aquí hay un montón de información. Por el tiempo no podemos. Tal vez mañana podemos explicar un poquito esto. Y el verso 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel el linaje real, del linaje real de los príncipes. Fíjese, o sea que Daniel y sus 3 amigos eran del linaje real, porque los está pidiendo el rey. Fíjese. Y mire cómo tenían que ser. El verso 4. Muchachos en los que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios, mire, en ciencia y de buen entendimiento, dice la palabra, mire, e idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, no podía estar cualquier persona ahí. Entonces nos damos cuenta que ellos eran de la realeza. Y que se les enseñe la lengua de los caldeos. Fíjese que dice que no tuviera ningún defecto, o sea, no podían, tendrían que estar, mire, lo último, tenían que ser guapos, porque dice que de buen parecer, o sea que los feitos ahí no tenían mucho chance, fíjese. Dice, diestros, enseñados estos jóvenes, mire, estos jóvenes fueron entrenados en la casa real de Israel. Los 3 amigos de Daniel y él fueron enseñados desde pequeños como lo manda la Torá. Obviamente sabían leer y escribir. Ya habían hecho una copia, fíjese, de la Constitución de Israel, la Torá, porque eso lo manda en la Torá el Señor. Y eran inteligentes y sabios, eran entendidos, fíjese. Y por favor, jóvenes que me escuchan, pongan atención en este consejo. Si quieren adquirir sabiduría e inteligencia, tienen que educarse en la palabra de Dios. Le voy a leer el Salmo 119 y mire qué consejo más precioso el que nos da, especialmente a los jóvenes. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mi pie,
para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Mire qué palabras más preciosas, qué lindas tener esas palabras en el corazón. Con estas palabras fueron enseñados estos jóvenes. Y así comprendemos que el conocer la ley de Dios nos da sabiduría e inteligencia. Nos hace comprender cosas que los demás no entienden. Fíjese. Y nos ayuda a pensar y a discernir. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Así que estos jóvenes habían sido enseñados, mire, para pensar y para meditar. Como decía David, en su ley medito de día y de noche. Fíjese. Hoy en día, nuestros jóvenes, y no digo los jóvenes, todos, a todos nos pasa, recibimos tanta información que ya no pensamos. ¿Sí? Solamente absorbemos lo que nos llega, la información que nos llega, sin discernir. Mira qué peligroso. Pero estos jóvenes no. Ellos estaban acostumbrados a pensar. Ellos estaban, bueno, ¿en qué estaban enseñados ellos? En sabiduría, dice. Enseñados en ciencia, porque así los pide el rey. Dice, muchachos en los que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, ciencia, y que tuvieran conocimiento. Mire, sabían pensar, ellos sabían razonar. Y aquí hay una cosa preciosa que les quiero contar. Jesús es de la realeza. Él ha sido enseñado por nuestro Padre Celestial. Y mire cómo a los 12 años está discutiendo en el templo con los doctores de la ley. Imagínese usted. Habían subido a Jerusalén para celebrar la Pascua, dice. Y Jesús se les quedó en el camino a José y a María. Fíjese. Y no, creían, dice aquí en Lucas 2, en el verso 44, dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Es que mire, qué maravilla eso. ¿Será que uno se sienta 3 días ahí, un montón de días, con un niñito de 12 años para hablar de las cosas importantes y encontrar en ese niño sabiduría? Pero mire, Jesús aquí lo hallaron, dice, en medio de los doctores de la ley. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire qué maravilla. Cómo encontramos nosotros las conexiones, mire, en la palabra de Dios. Cuando la buscamos, nos podemos dar cuenta que estos jóvenes estaban enseñados en lo más lindo, en la palabra de Dios. Por eso fueron llevados al palacio, estos 4 jóvenes. Y mañana vamos a ver la palabra que dice aquí en la Biblia, porque ya el tiempo me ganó. Pero aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias
al Señor por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Yo le suplico que venga aquí conmigo, que me ayude a orar para que el Señor nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso. Gracias por la bondad de habernos dejado tu palabra, que es la que alumbra nuestro camino, Señor, que es la que pone luz a nuestros pies, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, Señor, y rogándote que les quites el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y tu palabra, Señor, dice que clamemos en el día de la angustia, y en tus manos ponemos estas peticiones. Oramos por nuestra hermana Chepita, ya que va a estar siendo operada del corazón. Señor, te pedimos que tú estés en las manos de ese médico para que todo sea un éxito. También oramos por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes, Padre. Oramos por la hermana Marilyn, para que el Señor llene de paz su corazón, esa paz interior que solamente tú puedes darnos, Señor. Y te pedimos que pongas tus manos preciosas sobre Federico Figueroa, para que su tratamiento sea un éxito. También, Señor, pon tus manos sobre Nicolás Velázquez, este niñito de 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Él necesita un toque tuyo. Y, Señor, por Dylan Morales, Señor, un jovencito de 15 años que tiene agua en el cerebro. Señor, tócalo, Señor, para que todo quede bien en él, Padre Santísimo. Te ponemos a esa familia, Señor, que mandes ángeles a que los ministren, Padre. Y te rogamos por los corazones de estas 3 hermanas, Griselda, Raquel y Eneida, para que seas tú quien toque sus corazones, para que puedan tener una relación contigo. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Luis Miguel García, Señor, tócalo, Padre. Apiádate de esta familia, Padre bendito. Sánalo, te lo rogamos. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas, sánalo, mi Señor. Pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y pueda tener una relación contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, pon tus manos ahí, Señor. Por la hermana Julieta, te pedimos un milagro, porque solamente tú, Señor, puedes hacer posible esta sanidad. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 pequeños, ayúdala, mi Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Señor. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días. Sánalo, Padre. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Llámalos por nombre, Padre, porque ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos, ayúdalos. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Padre. Por favor, ella necesita un milagro, Padre mío, en sus riñones. Dale sanidad, Padre. A la Raquelita, destápale las arterias. Y a la Carol, Señor, llena su casa, Señor. Llena esta casa, estas casas de ángeles, Padre. Que las cuiden y que las ministren, Padre bendito. Y a Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco te agradezco que estés a su lado. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles. Que la cuiden y que la defiendan. Y le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y que puedan cenar contigo, Padre. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra.
y por los matrimonios, Señor. Tú estableciste la familia. Bendícelos, Señor, ayúdalos. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón, Cuba, Ecuador, Brasil y Argentina, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar la vida eterna, porque todas estas cosas las pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra, pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.